noches, amigos de PNL TV. Gracias por estar una vez más, un viernes más, atento a esta transmisión en vivo desde la ciudad de Oaxaca, México, al sureste de nuestro país. Yo soy Héctor Gamboa, tu coach personal, y como cada viernes estamos puntualmente en esta cita para seguir aprendiendo las minucias del lenguaje y sobre todo en general las características, sobre todo los grandes beneficios que nos proporciona la programación neurolingüística. Y bueno, esta tarde estaré compartiendo contigo un tema que al iniciar en la certificación de programación neurolingüística que tenemos en el Instituto de Neuroingeniería Humana, al iniciar el segundo módulo, empezamos a trabajar un tema que, por cierto, hace 8 días también hablaba de él, acerca de la importancia del metamodelo. Y como bien lo he comentado en otras ocasiones, el metamodelo pues es la plataforma, esa estructura lingüística para que tú puedas generar opciones en esa labor cotidiana del coaching desde la programación neurolingüística. Entonces, hoy vamos a revisar algunas reflexiones, algunas preguntas, y bueno, también estará muy ligado el tema a este tópico de las presuposiciones de la programación neurolingüística. Tú sabes que mucho de lo que hacemos cotidianamente, mucho de lo que expresamos, incluso mucho de lo que pensamos, tiene que ver directamente con lo que técnicamente llamamos las presuposiciones. De hecho, si te das cuenta, toda nuestra proyección, toda nuestra expresión, tanto verbal como no verbal, se fundamenta en presuposiciones. Solo que como están ahí anidadas a nivel inconsciente, de pronto no nos damos cuenta de ello, qué tanto están determinando nuestros resultados, qué tanto están determinando nuestras expectativas, o mejor dicho, el logro de nuestras expectativas, qué tanto están determinando en general la calidad de tu vida. Entonces, recuerda que la programación neurolingüística pues es un modelo y una tecnología que nos permite generar esos cambios permanentes a corto plazo de manera estratégica. Y algo que tiene sorprendidos a todos los estudiantes de PNL en el Instituto de Neuroingeniería Humana, y sobre todo en los grupos actuales que tenemos tanto de miércoles como jueves, ha habido una gran expectativa, ha habido un gran asombro y grandes sorpresas, ¿no? Y sobre todo revelaciones respecto al impacto que puede tener en tu vida cuando eres más consciente del lenguaje que tú proyectas, tanto verbal como no verbal. Y es increíble cómo es que me refieren que de pronto han estado buscando alternativas, opciones en diferentes fuentes. Y obviamente, pues, la lectura, el recurrir a fuentes literarias, obviamente es muy recomendable. El que tú asistas a eventos, a conferencias, a talleres, es muy recomendable. Solo que hay algo que se ha convertido en una constante en esta dinámica de nuestras certificaciones y que también yo lo he mencionado en algunas ocasiones en estos programas, el hecho de que el factor competitivo de la programación neurolingüística lo es el cómo. El cómo, cuando tú encuentras el cómo, estás teniendo ya la estrategia de cómo aterrizar, de cómo accionar. Entonces, esto te lo voy a estar enfatizando una y otra vez porque considero, desde mi experiencia, que ahí está la clave. Es decir, cuando tú encuentras el cómo hacer ese cambio, el cómo realizar esa acción, el cómo realizar o poner en práctica esa estrategia, el cómo poder reencuadrar, el cómo poder persuadir, el cómo poder, en fin, una serie de expectativas que yo sé que tú tienes en diferentes contextos de tu vida. Entonces, esta tarde te voy a hablar de la importancia que tiene una pregunta que te comentaba al inicio, que con esta pregunta suelo comenzar el tema del metamodelo, porque incluso es como tener una llave maestra, ¿no?, ante diferentes situaciones,
Y es una manera muy contundente y muy estratégica además de cómo poder habilitar a tu interlocutor para que genere ese acto de conciencia y para que pueda desenredar también eso que presupone desarmonía, eso que presupone incertidumbre, duda, en fin, todo lo que de pronto está aquí a nivel de tu experiencia interna. Entonces, recuerden amigos que tu tarea, tu labor, tu misión como coach profesional con programación neurolingüística es precisamente el que tú habilites a las personas, a tus coaches, a tus clientes, el que tú los habilites para que ellos puedan tener una mejor conexión consigo mismos y además también puedan tener una mejor proyección en todos los aspectos de su vida. Y bien, pues tenemos ya a nuestros amigos que están conectados en Facebook. Gracias, José Martínez, que cada viernes nos sigues. Listísimo para seguir aprendiendo estas sutilezas del lenguaje. Bueno, la pregunta que vas a plantear, te decía hace un momento, es una llave universal para poder generar conciencia, para poder, de alguna manera, habilitar a la persona y pueda mejorar esa experiencia interna que está teniendo en ese momento. Entonces, hay una historia que antecede a esta pregunta y también te la voy a referir. Es una breve escena que por ahí trato de poner en la experiencia interna de mis interlocutores, de mis estudiantes, de mis alumnos. Y la escena es esta. Quiero que imagines a dos jóvenes que salieron a dar la vuelta, fueron al cine, tal vez fueron a tomar un helado. Ese paseo, ya sabes, ¿no? Protocolario, clásico, típico, en dos jóvenes que consciente o inconscientemente están pretendiendo algo a nivel de un noviazgo, una relación, o no sé, tal vez una travesura, ¿no? Entonces, estos jóvenes pasaron buena parte de la tarde juntos, pero de manera muy repentina y de manera muy abrupta, de manera muy así como que, además, pues muy sorpresiva, la chica sorprende a su amigo, compañero, como le llamemos, a la persona que le iba acompañando, al joven que le invitó a salir, y extrañamente cambia su expresión, lo mira furtivamente con cierta ansiedad, denotando una serie de emociones pues tóxicas de pronto, pero sobre todo este impacto que tiene en el chico la expresión verbal y no verbal de la chica. Textualmente diremos que la intervención de la chica fue literalmente así. Pon atención en la expresión verbal y no verbal. Se lo queda viendo y con el dedo inquisidor le dice, mira, el hecho de que tú y yo hayamos salido, que nos hayamos tomado un helado y que hayamos ido al cine, eso no significa que me quieras llevar a donde tú quieras. Otra vez, se lo queda viendo furtivamente, con cierta ansiedad, diremos que enojada, ¿no? Así como que repentinamente, tal vez a la defensiva, y de pronto le dicen, a ver, el hecho de que nos hayamos tomado un helado, que haya decidido salir contigo y que hayamos ido al cine, ¿sí? No significa que me vas a llevar a donde tú quieras, ¿no? Ya te diste cuenta, puedes ver a esa chica enojada, temerosa, hay muchas emociones en esa expresión. Entonces, lo que les comento a mis grupos de certificación es lo siguiente. Quiero que veas esta escena. Hay dos opciones de respuesta. Hablemos de la respuesta o de la reacción que pudo haber tenido un chico, digámoslo así, ordinario. Y cuando digo ordinario no es despectivo, es decir, un chico que pues no está inmerso en este contexto de la programación neurolingüística y mucho menos sabe acerca de las presuposiciones y mucho menos sabe acerca del metamodelo en general. Entonces, yo quiero que imagines por un momento cómo es la reacción de un chico que no tiene idea, está confundido, está así como que asustado por la reacción de la chica, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino, quizás también tú,
pues es un chico asustado, tembloroso, preocupado, ¿no? Con muchas dudas, con mucha incertidumbre, porque no sabe a qué se debe esa reacción que tuvo la chica. Y quizá lo que se le ocurra hacer de manera muy inmediata y automática es como tal vez tratar de pedirle disculpa, ¿no? Tratar de indagar qué pasó, qué hizo mal, ¿no? Y quizá le pida disculpas, le pida perdón a la chica por eso que escuchó, ¿no? Que fue muy abrupto, fue muy repentino, fue muy sorpresivo, ¿no? Y ciertamente también agresivo, ¿no? Bueno, esa es la primera escena. ¿Cuál pudiera ser la segunda escena en el caso de la respuesta que pudiera dar alguien que tiene ya estos elementos de la programación neurolingüística, del metamodelo, y sobre todo sabe qué significa o a qué se refiere una presuposición, ¿no? Y además sabe cómo plantear las preguntas adecuadas, sabe cómo intervenir de manera asertiva sin que esto genere un choque o genere aún mayor frustración en la chica o genere pues ese conflicto, ¿no? O ese roce. Entonces, aquí viene la pregunta que te había anunciado desde hace un rato. La pregunta inteligente, estratégica, poderosa, diría yo, es esta. Pon atención. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Va otra vez. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Cuando tú emites esta expresión, cuando tú refieres esta expresión ante situaciones como la que te acabo de dramatizar, pues es muy contundente, ¿no? Yo estoy seguro, y es un hecho definitivo, que estás viendo ahí en tu escena interna a esa chica que está sorprendida de la pregunta que le hizo el chico, ¿no? El chico se la queda viendo, ojo, comunicación no verbal, se la queda viendo apaciblemente. Eso significa que no la mira con ojos así de acusación o de enfado, ¿no? O de confusión, no. Sino el chico la mira apaciblemente y entonces afina, automáticamente afina su expresión verbal y no verbal y entonces le dice, ¿cómo llegas a esa conclusión? Quiero que te des cuenta de las inflexiones de la voz, quiero que te des cuenta en el gesto facial, en la mirada y sobre todo en la entonación de esta pregunta. Pero sobre todo, quiero que pongas muchísima atención en la estructura sintáctica, ¿no? De la expresión de esta frase, ¿no? Empieza con un ¿cómo llegas a esa conclusión? Entonces, ahora que tienes en tu pantalla interna a esa chica, pues seguramente la estás viendo ahí como que confundida, no entiende la pregunta. No entiende la pregunta porque ella muy posiblemente esté programada por referencias previas y por una programación también histórica, tal vez transgeneracional, esté esperando la disculpa, esté esperando el perdón, esté esperando que el chico pues, como que toma una actitud de víctima, ¿no? Como que de culpable. Y esto sucede en muchos contextos. Seguramente ya estás viendo esta experiencia o estás viendo esta dinámica de esta escena en otros contextos que quizás tú hayas tenido, tanto en el contexto con tus hijos, tanto en el contexto familiar en general o tal vez en el contexto laboral o incluso también en una relación de pareja. Y esto de alguna manera es como el comienzo de una discusión sin sentido, una discusión bizantina, como decimos, una discusión que no tiene caso. ¿Por qué? Porque no estás planteando las preguntas adecuadas. Ojo, antes de irnos al corte, quiero enfatizar en la pregunta. Oye, por cierto, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y esto genera en la persona al principio, como te comentaba, genera confusión, incertidumbre, invariablemente entra en un estado de trance la persona, y esto le permite empezar a preguntarse, oye, de veras,
¿para qué dije esto? ¿O en qué estaba pensando? ¿O qué sentido tiene lo que dije? Etcétera, ¿no? Entonces, de esto hablaremos un poquito más en el siguiente segmento. Te voy a pedir que sigas conmigo para que te beneficies de esta transmisión. Muy bien, amigos, vamos a continuar con esta transmisión y seguramente, a ver aquí, ok, y seguramente pues has estado reflexionando acerca de esto que te he compartido. Como te puedes dar cuenta, una sola pregunta le puede permitir a tu interlocutor generar alta conciencia. Y recuerden, amigos, que la premisa en este contexto del desarrollo humano en general, y sobre todo en el contexto de los procesos evolutivos que tú desarrollas en procesos de psicoterapia o de coaching, ya sea con PNL o con otros modelos, la parte fundamental, el objetivo es generar conciencia, es decir, generar conciencia, como lo decía Daniel Andrei, el humanista ruso, que es un antecesor precisamente de todo esto que estamos aprendiendo, desde la psicología transpersonal, desde el modelo humanista de los años 70 en la psicología, desde la programación neurolingüística también, por supuesto, la Gestalt, pasando por la logoterapia y la propuesta de Carl Rogers, en fin, grandes humanistas, ¿no? Que Maslow, por supuesto, que son los precursores de la psicología humanista, que es hoy en día el modelo más, ¿cómo decirlo? A lo mejor no me gustaría comparar modelos, pero sí decir que es el modelo tal vez más efectivo, ¿no? Aunado a ello, estas tecnologías que ahora mismo estamos conociendo y estamos compartiendo, como lo son la programación neurolingüística y con ello la hipnosis ericksoniana y, por supuesto, el tema de actualidad, ¿no? Que lo propone el maestro Edmundo Velasco muy atinadamente, la reconversión, que tú te das cuenta que es algo fundamental, era algo maravilloso, ¿no? Y como lo decía él en algún momento en la cumbre, es como ponerle un aditivo a la PNL, es como ponerle turbo para que sea mucho más dinámico el proceso y además mucho más impactante y efectivo. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta pregunta yo te voy a pedir que te des a la tarea de anidarla en ti dentro de tu abanico de opciones, dentro de esa caja de herramientas que estás ya integrando y que a su vez también empieces a darte cuenta de cómo puede ser esa llave maestra que te permita generar mayor conciencia en ese proceso de persuasión, que te permita generar la respuesta que tú realmente quieres desde esa petición que tú estás planteando, en fin, en todo contexto de comunicación, es factible que puedas aprovechar la magia y el impacto de, oye, por cierto, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y esto viene a derrumbar lo que comentaba la sesión pasada, el programa pasado y quizá en otras ocasiones también, cuando hablamos de las sutilezas del metamodelo. Yo siempre he propuesto, amigos, el aprendizaje de un metamodelo activo. ¿Por qué digo esto? ¿O de qué presuposición parto para decir esto? De que al principio, o quizá en algunas escuelas, se enseñe el metamodelo solamente como un conjunto de preguntas o de frases, o de nominalizaciones, ¿no? Así como algo muy estático, algo muy congelado, algo así como algo simplemente teórico. Y yo quiero que tú como estudiante de PNL, como coach, como terapeuta, como psicólogo, como psicoterapia, como consultor, como psicoterapeuta o como consultor, en cualquier contexto que estés, quiero compartirte la expectativa, pero sobre todo quiero compartirte esta filosofía, sobre todo acerca del metamodelo, que tú puedas asumir que es una base importante, que es una base fundamental. Yo lo que de pronto comento con algunos psicólogos, cuando les pregunto si es que llevan hipnosis ericksoniana o estudiaron hipnosis ericksoniana en su proceso académico,
Y la respuesta es que me dicen, no, no conocemos ese modelo. Entonces, la analogía que yo hago es como si un ingeniero no hubiera llevado cálculo, ¿no? En su formación académica. Quizás sea muy, no sé, drástico en mi perspectiva. Sin embargo, por la experiencia que tengo, que son ya 20 años dedicándome a todo esto, he aprendido que la pauta o las pautas fundamentales en todo proceso de comunicación y sobre todo de coaching o de psicoterapia tiene que ver con el poder de las preguntas y tiene que ver también con el conocimiento de estas sutilezas de las causas y efectos, de las equivalencias complejas, de los cuantificadores universales, de las lecturas de pensamiento, de las nominalizaciones, que son esos aspectos propios del metamodelo. Obviamente sin dejar al margen la importancia de las eliminaciones y omisiones que hacemos en nuestra comunicación cotidiana. Entonces, algo importantísimo que yo comparto todos los días con respecto a mi quehacer profesional es la importancia entonces de conocer estas sutilezas de la comunicación, porque ahí está la clave para poder habilitar a las personas. Recuerden, amigos, que mucho de lo que proyectamos se da o parte desde una pauta inconsciente. Al no tener conciencia la persona de eso que dice, omite mucha información o la distorsiona o en su defecto también lo generaliza. Entonces, cuando tú estudias comprometidamente el metamodelo, te das cuenta entonces que requieres imprescindiblemente preguntas inteligentes y estratégicas que te permitan a ti como coach obtener y elicitar, tal vez sea la palabra, la respuesta adecuada o la respuesta deseable del interlocutor. Deseable para él mismo, por supuesto, es decir, que haga conciencia de lo que está sucediendo en su experiencia interna. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Es como un aniquilador de causas y efectos inconvenientes, ¿no? O limitantes. No sé si te suene familiar esta expresión. De pronto, en la cotidianidad de la vida te encuentras con una serie de expresiones, una serie de formas de cómo el común de las personas se comunica, ¿no? De pronto yo he escuchado a parejas que platican en este tenor, ¿no? Siempre llegas tarde. ¿Te das cuenta que no te importó? Ya te diste cuenta. Cuando alguien dice es que siempre llegas tarde y luego viene la interrogante, ¿te das cuenta que no te importó? Y entonces, tú como conocedor de estas pautas lingüísticas, de pronto como coach dices, a ver, esta persona está diciendo un cuantificador universal. Empezó su frase con la palabra siempre. Perfecto, ya la identificaste. Y después, al terminar o al leer la segunda fase, la segunda parte de esta expresión, viene un interrogante que dice, ¿te das cuenta que no te importó? Entonces, tú como estudiante de programación neurolingüística ahora sabes que la persona está planteando una equivalencia compleja. Es decir, que para esta persona, a nivel inconsciente, equivale que si la persona llega tarde, eso significa que pues, no le importa, ¿no? Recuerden, amigos, que una equivalencia compleja es relacionar dos elementos que nada tienen que ver para justificar una neurosis, para justificar el papel de controlador o controladora. Entonces, es aquí en donde le encontramos sentido al metamodelo como una herramienta práctica y factible de accionarla a cada momento. De eso se trata, amigos, que el conocimiento no quede nada más en carpetas, que no quede nada más en diplomas o en reconocimientos, en certificados, que el conocimiento no quede nada más en ese libro o en ese discurso, ¿no? Es importante entonces que tú asumas que el metamodelo es acción y lo puedes accionar todos los días, ¿no?
sin temor a equivocarme, usando este cuantificador universal. Lo puedes usar todos los días, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, cuando tú escuches a alguien que dice, es que siempre llegas tarde, es que siempre llegas tarde, ¿no? Dependiendo el volumen y la inflexión de la voz va a ser del grado, en función al grado de estrés o de exasperación que tenga la persona, ¿no? Entonces, te va a decir es que siempre llegas tarde. Te das cuenta que no te importó. Y tú, de manera muy fácil y práctica, puedes plantear la pregunta. La pregunta es, oye, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Lo cual va a confundir a tu interlocutor, ¿no? Oye, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Entonces, estás rompiendo una equivalencia compleja. Y así como esa frase, pues puedes encontrar muchas frases en la cotidianidad de la vida. Esto es algo muy ordinario, sucede todos los días. La gran ventaja que tú tienes como estudiante de PNL, como especialista tal vez o profesional de la programación neurolingüística, es que tienes la llave maestra. Más allá de otras preguntas que puedas plantear, por supuesto, más específicas, más direccionadas, yo te voy a invitar a que integres esta pregunta de manera importante en tu abanico de opciones, en tu caja de herramientas. La pregunta es, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Otro ejemplo, como mis papás siempre fueron pobres, la verdad es que yo no tuve la oportunidad de hacer grandes estudios o de prepararme académicamente, ¿no? Entonces, tú como oyente, como coach, dices, a ver, aquí hay una causa y efecto. La causa y efecto es que, la causa es de que sus papás fueron pobres. El efecto es de que él, pues, no tuvo oportunidad de estudiar. Y cuando esto, la persona lo anida a nivel inconsciente, se convierte en una verdad absoluta, se convierte en una creencia poderosa con un impacto terriblemente limitante y tóxico, porque llega a creerse esa verdad, la llega a tomar como una pauta importante en su vida. Y de acuerdo a esas presuposiciones que están anidadas en las causas y efectos, en las equivalencias complejas, en las lecturas del pensamiento, en los cuantificadores universales, en los operadores modales también, que en otro momento profundizaré más en ese tema que es maravilloso. Ahí está la clave, es decir, el lenguaje, amigos, como se dan cuenta, es el fundamento, es la pauta de mucho de lo que le sucede a las personas, de mucho de lo que nos sucede. Es decir, por eso es de que enfáticamente yo comparto esta premisa. La calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tu comunicación. Si tú te comunicas asertiva y estratégicamente, estarás cuidando tu salud integral. Así es que con esta reflexión te dejo, amigo, amiga, gracias por tu tiempo, gracias por tu interés, gracias por tu compromiso, gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook, mil gracias por tu presencia y nos vemos, sentimos y escuchamos el próximo viernes, claro, si el gran maestro lo permite. Un abrazo.